ya con la doctora Ana Laura Cajigas y vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el control en diabetes, que la verdad es importantísimo. ¿Cómo estás, Ana? La tenemos en una llamada. Bienvenida. Hola, Cari, es un gusto estar con ustedes acompañándolos y compartiendo toda esta información que espero sea de gran utilidad. Claro que sí. Ana, pues mira, vamos a arrancar porque sabemos que esta situación de la diabetes en México, al ratito tú nos platicas un poco sobre la prevalencia, pero sabemos que de repente tenemos algún conocido, algún familiar, alguien que por ahí ya desarrolló diabetes o está por ahí con síntomas, alguna cosa. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la diabetes, Ana? La diabetes es una enfermedad que se denomina como crónico-degenerativa. Esta va avanzando y, como su nombre bien lo dice, va generando algún tipo de órgano. En este caso se trata del páncreas. El páncreas es una glándula que tenemos como parte del aparato digestivo y lo que tiene como una función muy especial, que es la de secretar insulina. Cuando eso empieza a disfuncionar, se presenta la diabetes. Exacto. Sabemos que existen algunos síntomas para que pudieran darle un poquito, digamos, de luz a las personas para saber que están por ahí presentando alguna situación que pudiera tener riesgo para desarrollar diabetes. ¿Qué nos dices al respecto? Claro, existen varios alertas o algunos factores que se deben de considerar. Uno, sin duda alguna, aquella familiar que haya pacientes o familiares con diabetes es una señal de alarma. Otro es el tipo de alimentación que tiene cada persona, alimentación no saludable y falta de ejercicio también se exponen a diabetes. Y por supuesto, otros temas como la obesidad. Hay una grasita que se acumula en el abdomen, tiene un síndrome de que es como una prediabetes. Por eso es tan importante tener un estilo de vida saludable, Cari. Exacto. Más o menos, ¿cuáles son los niveles que se deben de tener en sangre, hablando de la glucosa? Ana, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no sé si me escuchabas, perdón. Te comentaba, te preguntaba más o menos cuáles serían los niveles en sangre de glucosa que se debe de manejar. Claro, hay una medida que son 100 ahora como el número 100, menos de 100 miligramos por decilitro. Ahora bien, se recomienda que sea menor de 80, sobre todo en ayunas, fíjate, porque algunos pacientes se asustan cuando ven que después de comer está mucho más alto, pero lo importante es tener menos de 100 en ayunas. Ok, exacto. Por ejemplo, decíamos, hablamos de los síntomas, nos hablabas un poquito sobre los síntomas que se pudieran presentar en las personas. Una vez que las personas están detectando estos síntomas y se van a hacer el estudio, ¿qué estudios se deben hacer y qué sigue? O sea, una vez que te diagnostican diabetes, ¿qué sigue? ¿Cuál es el diagnóstico para diabetes? Claro, fíjate que la forma más fácil de detectar diabetes son pacientes que tienen mucha hambre, mucha sed y orinan mucho. Resulta que la insulina es como una llavecita que mete el azúcar, por así decir, a la célula. Cuando la insulina no está, hay muchísimas células de glucosa o de azúcar por todo el torrente sanguíneo. Y son como si estuvieran las células hambrientas. No hay forma de meter a la célula esa energía. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene mucha hambre y entonces empieza a comer. Pero al haber tanta azúcar, el cuerpo la quiere sacar y el paciente va y orina mucho. Entonces, como orina tanto, también le da sed.
Básicamente, estos 3 puntos son aquellos con los cuales se puede diagnosticar de forma temprana o por síntomas. Además de todo, el paciente puede orinar azúcar, ¿no? Entonces, al decirlo de esta forma tan coloquial, a veces existen hasta las hormigas, van y en donde cerca del baño van a buscar, ¿no? De lo que el azúcar hace. Ahora bien, algo que es muy importante, es una complicación. Al hacer moléculas tan grandes, cuando salen por orina, van dañando el riñón y predisponen a muchas consecuencias que son fatales para los pacientes. Es sumamente importante que el paciente, al detectar alguno de estos cambios, acuda a su médico y pueda llevar a cabo 2 pruebas. La primera es la toma de azúcar o la toma de glucosa en sangre en ayunas, ¿ok? Esa es la primera. Pero ayunas que nos indica si el problema tiene más de 6 meses y es una hemoglobina glicosilada. Cuando en el torrente sanguíneo hay mucha glucosa, esta tiende a pegarse a la hemoglobina y a marcar como algo alto. Y entonces esas 2 pruebas son básicas, una para poder hacer el diagnóstico y 2 para saber la temporalidad. La temporalidad lo que nos dice es qué tan grave puede ser el daño en los vasos sanguíneos o en los riñones, ¿verdad? Más o menos son como los temas que tenemos que cuidar cuando detectamos alguno de estos síntomas. Exacto, qué importante todo esto que nos estás diciendo. A veces las personas no hacemos un poquito de caso a esas señales que tú nos estás hablando. Creo que vale mucho la pena atender lo antes posible. Porque, Ana, ¿qué pasa cuando dejamos pasar esto y qué complicaciones, además de lo que ya nos estás diciendo, se pueden presentar cuando una persona ya tiene diabetes y no esté llevando un control adecuado? Claro, las más graves, al ser moléculas tan grandes, destruyen los vasos más pequeñitos, los de las periferias. ¿Qué sucede? Que nos empieza como a taponear, por así decir, los vasitos sanguíneos de los pies. Y puede producirse llagas, falta de sensibilidad, muchísimo ardor, dolor. Pero también cuando esto sucede, al no haber circulación, puede producirse un pie diabético y las personas pueden perder incluso sus pies. Hay otra microvasculatura que se debe cuidar, es la del riñón. Al salir la glucosa por el riñón, se va perdiendo la función. Y fíjate, solo necesitamos un 7% del riñón para poder seguir viviendo. Ese es el daño tan grave que tienen los pacientes cuando tienen la glucosa alta todo el tiempo. Y por último, el paciente incluso puede perder la vista, porque otros vasos pequeños con los que se cuenta son los de los ojos. Y en ese sentido, son las complicaciones más importantes, pero pueden causar la muerte de los pacientes. Es sumamente relevante que cuando vayan a consulta, el médico pueda revisar el fondo de ojo para ver cómo está esa vasculatura, también los pies, ¿no? Y que el paciente siempre esté muy al pendiente de ellos, porque tienen sensibilidad, porque el mismo nivel alto de glucosa también daña los nervios. Y esos son los que más se debe cuidar cuando se presenta un diagnóstico de diabetes. Exacto. ¿Qué cuidados, aparte de eso que nos estás hablando, algunos cuidados particularmente cuando se baña, cómo secar los pies? ¿Hay algunos otros cuidados en particular que se deban de tener? Por supuesto, cuando ya hay un diagnóstico de diabetes y el paciente ya tiene alguna sensibilidad diferente, o sea, es decir, pierde sensibilidad, es recomendable que utilicen zapatos especiales con calcetas especiales que recubran y protejan el pie. Que al momento de cortarse las uñas, estas sean de una forma cuadradita para que no se vayan a enterrar. Porque es la forma, al generar heridas, como no siente el paciente, no se atiende y pueden infectarse. Y de ahí desencadenar una serie de problemas hasta llegar a la amputación de las extremidades. Fíjate, Cari, que algo que es muy importante y lo quiero recalcar mucho, es el tema de que las personas, para cuidar su cuerpo, que es el lugar donde van a habitar toda su vida, es importante generar hábitos saludables. Tener un amor por todo lo que son los vegetales, por las verduras, hacer ejercicio. Recordar que hacer ejercicio incrementa la vasculatura y en ese sentido protege también de diabetes. Y así evitar ese tipo de complicaciones que al final no son compatibles con una vida saludable. Exactamente, y eso es lo que nos estás diciendo, es tan importante, Ana, porque tiene que ver justamente con esta parte de la prevención, es decir, todas aquellas acciones que nosotros debemos de llevar a cabo
justamente para prevenir, sobre todo si tenemos por ahí alguna historia familiar, ¿no? Claro, que es uno de los factores más importantes, el tener antecedentes familiares de diabetes, el tener obesidad, una mala calidad de alimentación, no hacer ejercicio, son aquellos puntos que son críticos, ¿no? Y que se deben de atender para prevenir tener diabetes. Cari, fíjate que el 15% de la población mayor de 20 años tienen diabetes. 15% es mucho y 20 años es muy poco. Exacto. Por eso es tan importante cuidarse. Sobre todo, de repente hasta lo hacemos como chiste, ¿no? El de la pancita, ¿no? O ya te casaste, tienes pancita, ¿no? El índice cintura-cadera es muy importante para darnos una idea de esa grasita que se va acumulando entre los intestinos, ¿verdad? Y que eso genera resistencia a la insulina. Debemos de luchar por tener un estado físico lo más apegado, lo más saludable para evitar ese tipo de enfermedades que son como una crónica dolorosa de una muerte anunciada. Eso es por lo que tenemos que esforzarnos. Y tomar esta conciencia, Ana, a nivel de comunidad, en las propias escuelas, yo creo que también brindar información justamente en torno a la salud en general, como tú dices, a estos hábitos tan importantes que debemos de incorporar como parte de nuestra vida cotidiana, el ejercicio, una alimentación variada, que donde se puede incluir una cantidad interesante de verduras, de frutas, que son muy importantes para nuestra alimentación. Y como dices tú, o sea, estar al tanto, ¿no? También del descanso, descansar correctamente. Así es, y disminuir todos aquellos alimentos que son procesados y altos en azúcares. El azúcar como tal de caña yo creo que es uno de los factores más predisponentes de obesidad, pero además recordar que el azúcar es adictiva y genera una serie de complicaciones, por lo cual es difícil que los pacientes adquieran hábitos saludables siempre que estén comiendo ese tipo de alimentos. Y lo que hay que hacer es desde pequeños cultivar este amor sano por una alimentación variada, como bien dices, y lleno de vegetales, de colores y de ricas texturas y sabores. Así es. Y oye, el alcohol, Ana, porque también mucha gente se inquieta mucho con el tema ya cuando está desarrollada la diabetes y tiene mucha inquietud de saber si puede o no tomar alcohol. ¿Qué pasa con el alcohol? Claro, lo más recomendado es disminuir lo más posible el consumo de alcohol. Recordar que el alcohol, sin duda alguna, tiene efectos en el hígado, pero también en el páncreas. Recordar que una de las causas principales de pancreatitis es un bebedor frecuente, a lo mejor de los fines de semana, y eso también va dañando el páncreas. Lo ideal es nada con abuso, ¿verdad? Todo con medida, pero tener en cuenta que el diabético deberá restringir el consumo del alcohol. Y por supuesto el tabaco, porque el tabaco también afecta el tema de la vasculatura. Exacto, así como que son los factores que están alrededor y que debemos de tener mucha precaución. Ana, antes de despedirnos, algo que tú quieras ya puntualizar o como hacer un pequeño resumen de esto que acabas de hablarnos. Claro, es importante estar al pendiente de aquellos síntomas, sobre todo cuando hay antecedentes, síntomas como mucha sed, muchas ganas de orinar o muchas veces que va al baño el paciente, y también el tema de pacientes que tienen mucha hambre, ¿no? Estas tres juntas están predisponiendo a un tema de diabetes o pudieran estar indicando que se tiene diabetes. La diabetes no es como tal una sentencia, fíjate, de muerte, siempre y cuando el diabético se encuentre controlado. Okay. Si hay una glucosa normal en sangre con hábitos saludables, el paciente puede vivir muchísimos años, hasta 90, tal vez depende de su genética y de sus antecedentes. Pero una persona con la glucosa controlada, casi podemos decir que es una persona sana. Exacto. Y además, la vida que solicita, la vida saludable que solicita la enfermedad de la diabetes es la vida que todo el mundo deberíamos vivir. Muchas gracias, Karen. Exactamente, no, te agradecemos muchísimo, Ana, de verdad, porque sabemos que esta información es muy valiosa, la requerimos, necesitamos estar, así como decimos aquí, ¿no? Machacando y machacando con esta información, porque necesitamos mucha educación en relación a la salud. Nos falta mucha educación a los latinos, nos falta mucha educación a los mexicanos, y de verdad te agradecemos muchísimo esta intervención, te mando un fuerte abrazo y de verdad esperemos en otra ocasión poderte tener con nosotros. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. Claro que vida sí, saludable. Mucho.
Un abrazo fuerte. Y bueno, nosotros, amigos, por lo pronto no se vayan porque vamos a continuar con este programa. Canal Foro CX marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Y bien, amigos, continuamos con nuestro programa. Compártalo, por favor, con toda su familia y amistades. Por lo pronto vamos con Héctor Hernández. Nos tiene una rutina padrísima para todos. Hola, ¿cómo estamos? Saludos, gente bonita. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Cari, como siempre, un placer saludarte y poder colaborar con una gotita para que la gente se siga activando, entrenando o como ellos le quieren llamar. Hoy vamos a hacer algo que es fácil, que es sobre todo eficiente y que nos lleva poco tiempo. Me decían, yo quiero trabajar el brazo, pero no me da tiempo, a veces tengo muy pocos días. ¿Cómo le puedo hacer para trabajarlo todo, completo? El día de hoy vamos a hacer una triserie, pero no el mismo ejercicio. Vamos a combinar 3 grupos musculares. Si nos da tiempo hacemos 2 de cada uno para que vean lo fácil que puede ser trabajar todo nuestro brazo. Estamos hablando obviamente de lo que es bíceps, hombro y tríceps para tener para tener fuerza principalmente, para tener salud y pues ya de como consecuencia tener una buena forma física. Ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, los músculos delgados ayudándonos de algo que nos represente algún estímulo. Puede ser un bote de agua, puede ser una liga, si tienes mancuernas en tu casa o donde te ejercites lo puedes realizar. En esta ocasión vamos a trabajar con una liga. ¿Por qué? Porque es muy fácil de conseguir, primero, si lo puedes tener en tu casa, y segundo, porque nos brinda siempre una resistencia tanto positiva como negativa. O sea, ¿qué nos provoca a veces cuando trabajamos con peso? Que el esfuerzo es al momento de subir y a veces bajamos y lo dejamos caer y nos olvidamos de trabajar en negativo. La liga no permite que esto suceda. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Les repito, vamos a hacer, déjenme la tomo, 3 ejercicios, los cuales podemos hacer 2, 3 triseries utilizando este mismo sistema para tener un entrenamiento muy eficiente y eso te va a llevar muy poco tiempo para que tú puedas tener totalmente entrenado tu brazo. Vamos a empezar. Primeramente, tenemos este tipo de liga, no tiene que ser exactamente este, puede ser el que tú puedas conseguir o repito, con algún estímulo. Incluso si tienes ahí tu bote de agua o algo y quieres trabajarlo con eso y representa un estímulo para ti que vas iniciando o que dejaste la actividad por temas, lo que sea, lo puedes hacer. Muy bien, primero, la ventaja de esto es que nos proporciona moldear o jugar nosotros con las resistencias. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos pisarla más corta o pisarla más centro, con ambos pies, con un pie. De esta manera vamos a trabajar primero. Vamos a pisar la liga. Creo que no se alcanza a ver, pero bueno, es lo de menos. Y vamos a mantener eso. Hombros atrás hacia abajo. Aquí vamos a empezar con el primer ejercicio que va a ser bíceps. Flexiono y extiendo. Importante, me pongo de lado. Error común que cometemos es subir el codo o moverlo, jugar con esto. Y aquí ya se pierde realmente la efectividad del trabajo, que es trabajar el bíceps, que se consigue con una flexión y extensión del codo. Es nuestro primer ejercicio. Completa el rango de movimiento. ¿Cuántas repeticiones? Vámonos de 10 a 15. Tú lo decides, pero que sean efectivas. Eso es.
procurando siempre conciencia corporal, pensando en el músculo que estoy trabajando. Cuando hago la fuerza, exhalamos. Una más. Perfecto. De aquí pasamos al opuesto, que sería el tríceps. Yo me voy de lado. Vean, aquí flexiono. Tú puedes mantener o agarradera o tomarlo de más abajo para hacer más resistencia. Aquí importante, piernas flexionadas, tu espalda va alineada, tus codos arriba y solamente extiendo y flexiono. Eso es, igual, no tenemos prisa. Recuerda siempre darle el tiempo de contracción a esa extensión. Si deseas puedes contar 1 y regresar, que todo va a ser más estricto, más exigente y más eficiente. ¿Sabes? Siempre tu abdomen bien contraído. Eso es. Vamos por 2 más. Muy bien. Una más. Excelente. Vamos por nuestro tercer ejercicio, que es la parte para trabajar nuestros hombros. Aquí lo puedes pisar con ambos pies o solo uno, porque representa más rango de movimiento y esta liga es muy fuerte. Entonces, un pie, flexiona ligeramente, hombros atrás y abajo, inhalo, subo y exhalo. Baja con fuerza y hasta arriba exhalar. Eso es. Ya vas a ver que no es necesario nada más. Si realizas las series efectivas, cuidando alineación y con conciencia corporal, será excelente tu trabajo. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Ya quedamos. Cada ejercicio entre 10 y 15. Esta serie la puedo realizar entre 4 o 5 vueltas y agregar una más y estaría excelente. Hasta arriba. Muy bien. Espero que haya servido. Teniendo la oportunidad, hacemos otra parecida, pero con ejercicios diferentes para que puedas tener variedad. Fue un gusto estar contigo. Recuerda, mi nombre es Héctor Hernández. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Héctor, de verdad, porque esos consejos y esos ejercicios nos sirven muchísimo. Por lo pronto vamos a un reportaje muy interesante con el biólogo Arturo Jiménez. Vamos contigo. Bueno, biólogo, vamos a hablar sobre un tema muy importante, porque la ecología siempre es un tema que a todos nos debe interesar porque tiene que ver con nuestra vida y nuestra salud. Una pregunta que te quiero hacer primero es, a veces se comenta en... Bueno, biólogo, vamos a hablar sobre un tema muy importante, porque la ecología siempre es un tema que a todos nos debe interesar porque tiene que ver con nuestra vida y nuestra salud. Una pregunta que te quiero hacer primero es... A veces se comenta en diferentes medios de comunicación que los árboles son pulmones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es muy importante la pregunta que se me hace. Desafortunadamente, en la televisión, en la radio y en la prensa aparece con frecuencia que los árboles son pulmones. Del punto de vista biológico, es totalmente diferente. Los árboles tiene una función maravillosa, muy diferente a lo que se puede comentar, y nunca han sido pulmones. Desafortunadamente se difunde eso y las gentes que leen piensan que así es, y lo único que podemos expresar es que se difunde ignorancia. ¿Qué sería entonces o cuál sería entonces la función de los árboles? Sí, la función es sumamente importante porque nos dan el 15 y 20% de oxígeno, porque el oxígeno que respiramos del aire viene del mar, y es muy interesante que la gente confunde que las hojas que tienen un haz y un en vez tienen función como pulmón, y no, tienen una función muy importante, porque las áreas tropicales inducen a la lluvia intensa, como sucede en el sur de México y en Centroamérica y en otras partes del mundo de área tropical. ¿Cómo está formado el aire? Sí, es una pregunta también muy interesante, porque hemos escuchado a diferentes comunicadores que respiramos oxígeno. No respiramos oxígeno, respiramos aire, y el aire está compuesto por 76% de nitrógeno,
20% de oxígeno y lo que resta a 100 gases raros o CO2. ¿Qué nos puede decir, biólogo, ya para cerrar este bloque e invitar a la gente a que cuide la naturaleza, a que se entere, a que lea, para que aprenda sobre estos temas? Yo creo que es sumamente importante que tengamos conciencia ecológica de qué es, cómo vivimos, qué es donde estamos y por qué se ha establecido un concepto muy importante para que tengamos cuidado con la naturaleza. La naturaleza puede vivir sin el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Muchas gracias por esta entrevista, biólogo Arturo Jiménez, y pues esperemos más adelante poderlo entrevistar nuevamente para que nos pase más información sobre este tipo de temas tan interesantes. Muchas gracias. Con todo gusto. Conceptos que también tienen que ver con nuestra vida y nuestra salud. Por lo pronto nosotros terminamos, te mando un fuerte abrazo y comparte este programa con todos tus conocidos. Hasta la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.